Parte 1. El cerebro que escucha y confía. Capítulos 1 y 2. La ilusión verbal y el guardián biológico. La mayoría de las personas vive bajo una ilusión peligrosa. Creen que comunicarse es un acto de expresión, una simple herramienta social para transmitir ideas superficiales, liberar emociones descontroladas, o simplemente rellenar el vacío cotidiano con ruido sin sentido. Hablan de forma puramente impulsiva, buscando desesperadamente validación inmediata, aceptación ciega, o intentando con torpeza demostrar que tienen la razón en discusiones completamente estériles. Ese es el primer error de los ingenuos. Es la marca inconfundible del amateur. Antes de comenzar, una advertencia. Este video no pretende parafrasear un libro de forma escolar o simplista. Es una interpretación avanzada, profunda y expandida de los principios de Speak Smart. Hemos extraído la ciencia oculta de la comunicación poderosa para convertirla en un manual operativo de ejecución inmediata para las élites. La verdadera élite entiende que la comunicación no es un diálogo abierto o democrático. Es un juego crudo de estrategia neurobiológica y dominio psicológico. En el instante preciso en que abres la boca, estás alterando de forma irreversible el equilibrio de las fuerzas y la percepción de poder en la habitación. Cada palabra que pronuncias, y de manera más determinante, cada silencio estratégico que decides guardar, activa o desactiva filtros específicos en el cerebro de quien te escucha. En esta obra basada en los principios avanzados de Cameron Reed, descifraremos la fase receptiva del control absoluto. Aprenderás cómo hackear los filtros biológicos más profundos del interlocutor, cómo dominar los disparadores neurológicos ocultos en el subconsciente, y cómo construir una arquitectura de confianza tan sólida e imponente que la resistencia inconsciente de los demás se disolverá por completo, mucho antes de que termines de plantear tu argumento principal. Escucha con atención y asimila cada concepto en lo más profundo de tu mente. Quien domina su lengua, domina su entorno y moldea su realidad a su antojo. Tu reconfiguración mental comienza ahora. El cerebro humano es por definición evolutiva una máquina perezosa, diseñada estrictamente para la eficiencia energética y el ahorro de recursos cognitivos, para evitar el colapso por el exceso de estímulos del mundo exterior. Posee un filtro biológico implacable, que actúa en las sombras las 24 horas del día. Su única función es ignorar el 99% del ruido ambiental que lo rodea. Por lo tanto, cuando hablas de forma ordinaria, monótona o predecible, el cerebro de tu interlocutor te clasifica de inmediato en la categoría de ruido de fondo irrelevante. Su atención consciente se apaga de forma automatizada y te vuelve invisible. La atención de una persona de alto valor nunca se pide, nunca se ruega, ni mucho menos se exige. Se hackea mediante la interrupción táctica del pensamiento. Para activar el despertar neurológico de un interlocutor clave, debes implementar disparadores de ruptura de patrón, mecanismos psicológicos que obliguen a la mente inconsciente a detenerse y recalibrar su enfoque. El primer disparador de élite es la escasez verbal inicial. Antes de emitir tu mensaje más importante o tu propuesta de negocios, haz una pausa prolongada. Desafía activamente el impulso social y la ansiedad de hablar, inmediatamente para rellenar el espacio vacío. Ese silencio inesperado genera una alarma sutil pero sumamente potente en el cerebro ajeno, obligándolo a redirigir todos sus recursos cognitivos directamente hacia ti. Has roto su automatismo psicológico y su confort. El segundo disparador es la estructura de enigma. No comiences nunca tu intervención con una conclusión evidente o predecible. Comienza planteando una brecha de información, un misterio conceptual. Al introducir un concepto estratégico incompleto, fuerzas al cerebro del oyente a mantenerse en un estado prolongado de escucha activa, solo para resolver la tensión interna y la curiosidad que acabas de crear. En ese instante preciso, has tomado el control absoluto de su atención. Capítulos 3 y 4. La arquitectura de la confianza y las leyes de percepción. Capturar la atención es solo un logro efímero. Si no sabes cómo sostenerla bajo presión, el verdadero desafío de la comunicación de control
es la neutralización definitiva y permanente de las defensas biológicas del oponente. Por naturaleza, evolución y supervivencia, el ser humano opera bajo un sesgo constante de escepticismo y sospecha. Si tu interlocutor detecta una intención obvia de manipulación, un exceso de entusiasmo infantil o desesperación por vender una idea, sus barreras psicológicas se elevarán de inmediato como un muro de piedra, volviéndolo completamente inmune a tus argumentos. La confianza real no es un sentimiento místico, romántico, ni una conexión mágica. Es una arquitectura psicológica fría, que se construye mediante la técnica de la congruencia de baja frecuencia. Los comunicadores débiles, inexpertos y ansiosos modulan su voz de forma acelerada, aguda y errática cuando quieren convencer, delatando inconscientemente su intensa necesidad de aprobación y su miedo al rechazo. La élite hace exactamente lo contrario en cada interacción, para generar una credibilidad inquebrantable. Tu tono de voz debe ser grave, deliberadamente pausado, y con una inflexión descendente y firme al final de cada frase clave. Esto simula biológicamente el estatus de una autoridad suprema en control absoluto de su territorio. No estás compitiendo para que te escuchen. Estás dictando una realidad objetiva e incuestionable para los demás. Además, la arquitectura de la confianza exige una neutralidad emocional absoluta. Cuando expongas un punto de alta relevancia estratégica, hazlo sin decoraciones conceptuales, sin adjetivos exagerados y sin intentar agradar. Deja que la precisión quirúrgica de tus datos y la sobriedad inmutable de tu postura corporal destruyan cualquier rastro de duda en la mente del oyente. Cuando eliminas por completo la necesidad obvia de convencer, es cuando te vuelves verdaderamente persuasivo. En la arena de la comunicación estratégica, la percepción es la única realidad que dicta el desenlace de los hechos. Quien define y domina las reglas del marco de la conversación, domina inevitablemente el resultado final y el comportamiento de la contraparte. Cameron Reed destaca que la gran mayoría de los individuos comete el error fatal de ceder su marco de poder de manera inconsciente, utilizando sutiles disculpas, verbales o justificaciones innecesarias, antes de emitir su propia opinión. Frases aparentemente corteses o educadas como «solo quería robarte un minuto de tu tiempo» o «disculpa si te molesto con esto», destruyen tu autoridad y tu estatus mucho antes de que comiences a argumentar. Al utilizar este lenguaje de sumisión oculta, le estás comunicando directamente al cerebro de la otra persona que su tiempo es sumamente valioso y que el tuyo carece de importancia real. Has entregado el control de la mesa sin ofrecer la más mínima resistencia. El comunicador inteligente reemplaza la justificación con la asunción implícita de valor. En lugar de disculparte por ocupar espacio o tiempo, asume con absoluta calma y firmeza que tu intervención es el evento más importante de la jornada, para ambas partes. No pidas permiso para ser escuchado. Establece tu derecho a estar ahí mediante una postura impecable y una mirada sostenida que denote intencionalidad pura y fría. Recuerda siempre una ley fundamental de el arte del control. En cualquier interacción humana, la persona que se muestra más inmutable y menos reactiva emocionalmente es la que ostenta el poder real en las sombras. La reactividad emocional es una confesión abierta de debilidad y vulnerabilidad. Mantén tu compostura intacta, mide meticulosamente cada una de tus palabras y observa en silencio cómo los demás se desgastan psicológicamente, tratando desesperadamente de descifrar la naturaleza de tu silencio. Capítulos 5 y 6. El subtexto biológico y el hackeo reticular. Para hablar con verdadera inteligencia de control, primero debes aprender a escuchar con precisión quirúrgica lo que las personas ocultan o simplemente no se atreven a decir en voz alta. El lenguaje verbal es fácilmente modificable y manipulable por la mente consciente. La biología, en cambio, no sabe mentir jamás. Mientras un interlocutor intenta construir una elaborada fachada de seguridad, éxito y dominación con sus palabras superficiales, su cuerpo está enviando microseñales biológicas constantes que revelan su verdadero estado neurológico actual y sus debilidades. Un estratega de la comunicación de alto rendimiento no se enfoca únicamente en la
Estructura de los argumentos superficiales. Observa y mide minuciosamente la tensión del entorno. Fíjate detalladamente en los sutiles cambios del ritmo respiratorio. La rigidez muscular en la zona de los hombros y el cuello. La frecuencia involuntaria del parpadeo. Y la dirección inconsciente de los pies. Cuando confrontas a alguien con una verdad incómoda, un dato duro o una propuesta de alto impacto estratégico, su sistema nervioso reaccionará milisegundos antes de que su mente lógica formule una respuesta verbal diseñada para protegerse o engañar. Identificar con precisión milimétrica estas fugas de información biológica. Adquieres la tremenda capacidad de adaptar tu discurso en tiempo real con una ventaja devastadora. Si detectas tensión o duda, no presiones de inmediato de forma ruidosa. Ensancha deliberadamente el silencio para que su propia incomodidad interna lo obligue a ceder o a justificarse por completo. Si detectas distracción o desinterés, introduce de golpe un disparador neurológico de alta intensidad. Quien sabe leer correctamente el subtexto biológico, camina con un mapa invisible en una habitación llena de ciegos. En la neurociencia aplicada a la comunicación de alto rendimiento, existe una estructura oculta en el tallo cerebral conocida como el sistema de activación reticular. Su trabajo es tan sencillo como implacable: actuar como el guardián absoluto y el portero de la mente humana. Decide con frialdad qué información entra al pensamiento consciente y qué datos se desechan de inmediato hacia el olvido. Cameron Reed explica que el error fatal del comunicador promedio es presentarse ante este guardián con credenciales ordinarias, comunes y aburridas. Si tu apertura en una conversación, una junta o un discurso suena predecible, exactamente igual a la de los demás, el guardián te bloquea de forma automatizada. Su cerebro asume que ya conoce todo lo que vas a decir y simplemente se apaga para ahorrar energía. Para hackear este sistema de seguridad biológica, debes implementar la técnica avanzada del contraste semántico. Esto implica iniciar tu intervención con una declaración directa, cruda y contundente, que contradiga abiertamente la lógica común de la habitación o las expectativas del oyente. Nunca busques el consenso rápido o la aprobación inmediata. El consenso complaciente duerme al cerebro humano. Cuando afirmas algo que desafía abiertamente el sentido común de tu interlocutor, su sistema reticular sufre un choque de atención inmediato. Se ve obligado por instinto a encender todas las alarmas cognitivas y a escucharte con absoluta frialdad y detalle, solo para comprobar si estás completamente equivocado o si posees una verdad superior que él desconoce. Has forzado la apertura de la puerta de su mente, bajo tus propios términos y condiciones. Capítulos 7 y 8. Disparadores de anclaje y el código de credibilidad. Una vez que el guardián te ha permitido el acceso libre a la mente ajena, debes sostener esa ventaja utilizando disparadores neurológicos de anclaje profundo. La atención humana es el recurso más volátil, escaso y caro del mundo actual. Se evapora en cuestión de segundos si no se alimenta constantemente con microestímulos de relevancia estratégica. La obra de Cameron Reed desglosa el disparador de la relevancia selectiva como un arma de control. Esto consiste no en hablar de tus metas personales, tus logros o tus deseos, sino en conectar inmediatamente cada argumento tuyo con el problema no resuelto más urgente, doloroso y secreto de tu interlocutor. La gente no escucha lo que es importante para ti. La gente solo escucha con atención lo que alivia su propia incertidumbre, lo que reduce su miedo o lo que expande su propio beneficio personal. Antes de intentar vender una idea, un proyecto o una visión, pon sobre la mesa el costo exacto, crudo y medible de no escucharla. El cerebro humano está programado, evolutivamente, para evitar el dolor y la pérdida, mucho antes que para buscar el placer o la ganancia. Cuando el cerebro del oyente asocia directamente tu voz con la resolución de un riesgo inminente o con la adquisición de una ventaja exclusiva en su mercado, su enfoque hacia ti se vuelve magnético e imperturbable. Ya no estás intentando hablar inteligente, estás haciendo que para ellos sea vital seguir escuchándote para sobrevivir en el juego. La atención ya no es un favor que te otorgan, es una necesidad biológica de su propio sistema. Cameron Reed.
Enfatiza una verdad que incomoda profundamente a los hombres débiles. La credibilidad jamás se gana demostrando desesperadamente que lo sabes todo. Se gana demostrando que no tienes absolutamente nada que probar ante nadie. Existe una sutil, pero letal línea psicológica entre la verdadera autoridad y la simple arrogancia superficial. La arrogancia busca con desesperación la validación externa. Necesita aplausos constantes, interrumpe a los demás. Se exalta y eleva el tono de voz para intentar imponerse a la fuerza. La autoridad simplemente es permanecer en perfecta calma y silencio mientras el entorno se altera. Es la prueba máxima de poder real. La arquitectura de la confianza te exige dominar el código invisible de la microexpresión y el ritmo. Cuando se te cuestione con dureza o se te ponga a prueba en un entorno abiertamente hostil, el peor error de aficionado que puedes cometer es responder de inmediato. El cerebro primitivo asocia la velocidad de respuesta defensiva con el miedo al castigo, con la debilidad o con la culpabilidad oculta. Responder rápido es confesar que te han hecho daño o que te han desestabilizado. Observa con frialdad a las verdaderas élites en las altas esferas del poder mundial. Cuando reciben una pregunta diseñada específicamente para desestabilizarlos, asienten con la cabeza de forma pausada, miran fijamente a los ojos de su contraparte sin parpadear y dejan pasar un espacio de tiempo deliberado. Una pausa incómoda antes de articular una sola palabra. Esa pausa previa demuestra una inmunidad total al ataque. Es el código supremo de la credibilidad. Capítulos 9 y 10. Dirección pasiva y el umbral de la fase activa. El puente definitivo para que el cerebro ajeno confíe plenamente en tus directrices y las adopte como mandamientos. Es la validación táctica. La mayoría de las personas fracasa rotundamente en la persuasión porque intenta forzar sus conclusiones de manera directa en la mente del otro mediante la lógica o la presión. El cerebro humano rechaza de forma instintiva e inmediata las ideas impuestas desde fuera. Activa un mecanismo de defensa ideológico cuando siente que alguien más intenta moldear su juicio o controlar su libertad de elección. El ser humano prefiere, por mucho, las ideas que cree firmemente haber descubierto por sí mismo en su propia mente. Para dominar este principio avanzado de la comunicación de control, debes aprender a utilizar preguntas de dirección pasiva, en lugar de afirmar con arrogancia o soberbia que tu estrategia es la única opción viable y correcta. Plantea el escenario inverso para que ellos lo analicen. ¿Qué implicaría realmente para la organización o para tu patrimonio seguir operando bajo el modelo actual durante los próximos 6 meses? Al estructurar tu comunicación de esta manera tan sutil, obligas a la mente de tu interlocutor a realizar todo el trabajo sucio y pesado por ti. Él mismo enumerará los riesgos en su cabeza. Él mismo identificará las fallas críticas del sistema. Y en consecuencia, llegará por su propia cuenta a la conclusión de que tu propuesta es la única salida lógica y segura. No lo convenciste tú. Hiciste que su propio cerebro se convenciera a sí mismo de forma autónoma. El control más puro, sofisticado y peligroso es aquel donde el dominado defiende la idea del dominador, creyendo firmemente que es suya. Hemos descifrado por completo la primera mitad del mapa estratégico de Speak. Smart. Aprendiste a romper el ruido biológico del entorno, a hackear el sistema reticular mediante el contraste, a sostener el control absoluto de la mesa a través del silencio estratégico, y a diseñar una arquitectura de confianza inmutable que anula las defensas de cualquier oponente, por más hostil que sea. Tus palabras ya no son ignoradas ni desechadas. Ahora tienen un peso real, estatus y autoridad. Has pasado de ser un elemento pasivo más en el entorno a convertirte en el eje central sobre el cual gira toda la percepción de la habitación. Pero la preparación minuciosa del terreno es solo el inicio del verdadero juego de poder. De nada sirve tener un cerebro que te escucha con respeto y confía en ti, si no sabes cómo movilizarlo de inmediato hacia la ejecución real en el mundo físico. La comunicación inteligente que no genera resultados tangibles y medibles es solo un ejercicio inútil de vanidad intelectual y ego. Las palabras vacías pertenecen única y exclusivamente a los charlatanes,
de la motivación barata. En el siguiente bloque de conocimiento, cruzaremos de forma definitiva el umbral. Pasaremos de la fase receptiva a la fase completamente activa de la influencia. Descubriremos las estrategias de influencia ética avanzadas de la obra de Cameron Reed y el método exacto para transformar tus palabras en un llamado a la acción implacable que obligue a los demás a ejecutar cada una de tus directrices, por convicción propia y sin chistar. Has dominado el arte de hacer que escuchen. Ahora es momento de aprender el arte de hacer que ejecuten. El verdadero control está por comenzar.